Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Desde que éramos chicos, hemos aprendido que hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Y yo recuerdo por allá en los tiempos de mi primera comunión, hace muchos años, ya como 50 años, me acuerdo que siempre me impactaron mucho las obras de misericordia corporales, que eran las que yo entendía mejor. Aquello de dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, hospedar al que no tiene dónde vivir. Todo eso me impactaba mucho. Pero entonces pasa una cosa, que si me pasó a mí, le puede haber pasado a otras personas. Y es que esa clase de obras de misericordia parece que no se viven tanto en la casa, en la familia. Porque en la familia, pues seguramente como que ya está el tema de los alimentos o de la bebida. Es verdad que en la familia hay que preparar los alimentos y entonces ahí se le da de comer al que tiene hambre. Por ejemplo, yo estoy hospedado en casa de mi hermano y de mi cuñada. Esta mañana me dieron un buen desayuno, o sea que le dieron de comer al hambriento. Pero es difícil percibir una obra de misericordia ahí, porque por la bondad de Dios, en muchas de nuestras casas, esa parte como de los alimentos o de la bebida o esto, esa parte está, vamos a decirlo, asegurada. Entonces uno tiende a pensar que las obras de misericordia son sobre todo para afuera. Como quien dice, si por ejemplo salimos a repartir alimentos a los homeless, gente sin techo, eso sí tiene cara de obra de misericordia. Ahí sentimos que esa sí es una obra de misericordia. Y ahí es donde surge el título de esta reflexión. ¿Cómo se puede practicar la misericordia en la casa? Sabiendo que ahí, pues, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, o este tipo de obras, como que no son parte de una auténtica misericordia, en el sentido de que son cosas que están más o menos aseguradas, en la mayor parte de los casos, en todos los países, también aquí. En los Estados Unidos hay personas que pasan mucha necesidad. Estábamos hablando con mi sobrina sobre cómo hay muchas personas que no tienen realmente dónde vivir. Duermen en los automóviles, tratan de asearse o de ducharse en los gimnasios o en los parques. Hay gente también aquí que pasa mucha necesidad. Pero vamos a centrarnos en nuestro tema y usted verá que es más profundo de lo que parece. ¿Cómo se puede practicar la misericordia en la casa? Esa es la gran pregunta. Y bueno, yo me puse a preparar mi tema, después de que ya estábamos de acuerdo con la señora Elizabeth sobre los temas, entonces me puse a prepararlo y me puse a orar, pedirle a Dios que me iluminara. Y el Señor me mostró algo muy importante. Y es que la familia tiene un propósito natural, pero también tiene un propósito sobrenatural. Aquí empieza a ponerse esto muy interesante. Porque la mayor parte de la gente, cuando forma un hogar, si acaso está pensando en el propósito natural,
se nos olvida el propósito sobrenatural. Entonces, nuestro tema, como de costumbre, casi siempre nuestros temas tienen 3 partes. La primera parte era la introducción. Fíjate que hacemos introducciones corticas. Entonces la primera parte era llegar a la pregunta, y la pregunta es, ¿cómo practicar la misericordia en casa? Esa era la introducción. Y ahora vamos a tener otras 2 partes. La primera parte se llama los fines de la familia, que son natural y ¿qué? Sobrenatural. Sobrenatural. Bendito sea Dios. Natural y sobrenatural. Y ahí vamos a aprender algo muy importante, y es que la mayor parte de la gente ni piensa, ni pensó, ni le interesa, ni le interesó el fin sobrenatural. Y ahí sí, como decía un amigo mío colombiano, por eso estamos como estamos. Porque se nos olvida pensar el propósito, ¿cuál? Sobre eso, bien atentos, así los quiero, bien atentos. Ayer ustedes pusieron un estándar alto, hoy no se me van a bajar de ahí, bien concentraditos. Entonces, el fin sobrenatural. Entonces vamos a hablar de los fines sobrenaturales, fin natural y fin sobrenatural de la familia. Y luego vamos a hablar de las recomendaciones prácticas. Esa es esta primera enseñanza, fíjense, muy sencillita. Muy sencillita. Introducción, luego los fines de la familia, natural y sobrenatural. Y luego unas recomendaciones prácticas. Porque resulta que con lo que me mostró el Señor, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error en el tema de los fines, natural y sobrenatural. Bueno, no se diga más, entremos en esa parte tan importante, los fines de la familia. Lo más fácil de entender, como de costumbre, son los fines naturales. ¿Cuáles son los fines naturales, o las metas, o los propósitos, o los objetivos de la familia desde el punto de vista natural? Nos damos cuenta que por naturaleza, nosotros los seres humanos somos seres sociales. ¿Qué significa ser social? Significa que para alcanzar mi plenitud, para cada uno de nosotros alcanzar su plenitud, necesitamos de otras personas. Así como otras personas también en cierta medida necesitan de nosotros. Entonces, hay un primer fin natural de la familia, que es crear una microsociedad. Escriba por ahí, por favor. Primer fin natural de la familia, crear una microsociedad. ¿Qué quiere decir microsociedad? Pues una sociedad pequeña, micro, una sociedad pequeña. Esa sociedad puede ser tan pequeñita como un papá, una mamá, un hijo, 2 hijos. Hay familias que tienen más hijos. Esa es una microsociedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sociales por naturaleza. Entonces, tener a alguien con quien compartir, tener a alguien con quien ayudarse, alguien que me escuche, alguien a quien escuchar, alguien con quien disfrutar un momento. Uno podría decir, bueno, pero eso mismo lo puedes vivir también con tus amigos. Y es verdad, la familia no es el único espacio de socialización. Pero la familia es un espacio muy privilegiado. ¿Y sabes por qué? Por el nivel de socialización, por el nivel de compartir. Y esto se nota especialmente en la pareja. La pareja comparte en un nivel muy profundo, muy profundo, porque de hecho la pareja comparte su tiempo, su cuerpo, su futuro. Y ese es un nivel muy profundo. Uno puede tener buenos amigos
Y eso no significa que uno vaya a compartir su futuro con esos amigos. Pues uno sí se la lleva bien con los amigos, pero que uno vaya a pasar, que uno diga voy a pasar los próximos 20, 30 años con los amigos. Sí, no, nos vemos de vez en cuando. Esa es la diferencia. De vez en cuando. En cambio, el esposo ahí. Yo le pongo ese tono porque ahí se va viendo que tiene también una exigencia. Tiene una exigencia. Hay veces que es muy agradable contar con ese esposo y hay otras veces que no es tan agradable. Hay veces que uno dice, bueno, pero ¿por qué no habrán terminado esas naves espaciales que están haciendo para ir a Marte? Creo que están haciendo una cosa que se llama Starship. Starship. Es un cohete gigantesco. El más grande que ha hecho la humanidad. Lo están haciendo aquí en Estados Unidos. Un cohete capaz de transportar 100 toneladas. Cohete gigantesco. Y ese tipo de cohete parece que es el que se necesita para poder llegar, por ejemplo, a Marte. Entonces hay veces que usted dice, pero ¿por qué no le apuran con ese cohete? Para ver si mi esposo se da una vueltecita. Una vueltecita. Pero de todas maneras, la socialización de la familia es muy importante, porque la socialización es el tener a alguien. Y a veces la gente pelea y discute, y ahí, bueno, usted sabe que hay gente que cuando se vuelve mayor, o como dicen en México, cuando se vuelven grandes, entonces se vuelven así como un poquito cascarrabias, y discuten por cualquier cosa. Yo he llegado a la conclusión de que muchas veces discuten es como por tener a alguien con quien conversar. Entonces ahí discuten y pelean con una cosa y con otra. Y uno los oye discutir y uno dice, uy, esto es terrible cómo se llevan. Pero, ¿qué pasa? Que un día, ¿cierto? En la mayor parte de los casos se muere primero uno, ¿cierto? Y después el otro. Y cuando se muere ese hombre que usted quería mandar a Marte, entonces usted dice, ay, Dios mío, qué falta me hace, ¿ve? ¿Qué falta me hace? Entonces, el primer fin natural de la familia es crear una microsociedad. No pasar por la vida solo. Poder compartir en profundidad. Uno comparte con los amigos, pero piense que usted con los amigos comparte solo raticos. Y solo raticos buenos. Porque usted, bueno, a veces también los ratos difíciles de duelo o esto, pero en todo caso son solo tiempos. Unas personas con las cuales compartir la vida. Otro fin natural, vamos a mencionar unos 3 o 4. Otro fin natural de la familia. La inmensa mayoría de las personas sienten una atracción por el otro sexo. En esta oportunidad no vamos a hablar de personas que a veces sienten atracción por su mismo sexo. Ese caso no lo vamos a considerar aquí. Es una situación diferente. Aquí vamos a hablar de que la inmensa mayoría de las personas sienten una atracción por el otro sexo. Entonces, la familia también tiene ese fin natural. Ese fin natural se escribe con la palabra complementariedad, que es una complementariedad afectiva, una complementariedad sexual, una complementariedad práctica, complementariedad, que viene de esa atracción. Esa atracción es algo que Dios puso en el corazón humano, algo muy bello, viene de Dios. Eso de que haya ese atractivo, ese deseo del hombre hacia la mujer, quisiera tenerla cerca
sentirla, abrazarla, besarla. Ese querer tener cerca a la mujer. Ella, entonces, también, aunque se hace la difícil, ella también quiere esa cercanía. Hay una complementariedad. Ese es un fin natural. Y los fines naturales son bonitos. Yo no los estoy criticando, óigame bien. Yo no estoy diciendo que esté mal eso. Lo que estoy diciendo es que los más importantes son los fines, que no hemos dicho, los fines sobrenaturales. Gracias a Dios, hubo gente que respondió. Gracias a Dios, no me ha pasado hasta ahora que uno pregunte y no responda. Bueno, entonces, seguimos con los fines naturales. Esa complementariedad es bíblica. Encontramos en el libro del Génesis que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda adecuada. Y entonces viene esa complementariedad maravillosa, que pasa seguramente por muchas subidas y muchas bajadas. Pero hay una complementariedad que es hermosa. Ese es un fin natural. Es decir, un propósito natural, un objetivo natural de la familia. Otro objetivo natural, dijimos que íbamos a mencionar unos 4. Para muchas personas, tanto hombres como mujeres, para muchas personas hay otro fin propio de la familia, que es la fecundidad. La fecundidad. Y esto se nota, a mí me da mucha ternura como sacerdote, que tengo por supuesto otro llamado. Mi llamado es distinto, ¿cierto? Aquí tampoco vamos a hablar del caso del sacerdote, porque a veces le preguntan a uno: padre, pero si la Biblia dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿qué? ¿Ustedes los sacerdotes qué? ¿No es la vida de ustedes como una vida rara? ¿No deberían más bien casarse? Entonces uno mira cómo viven los matrimonios y dice: no, mejor no. Bueno, ese es un mal chiste, pero la verdad es que son vocaciones distintas, que tampoco vamos aquí a explicar cómo es la vida del sacerdote, porque no es nuestro tema hoy. Simplemente es una vocación distinta. Y yo como sacerdote me doy cuenta, claro, imagínense, ya yo con más de 30 años de sacerdocio, entonces yo he visto cómo es el camino que hacen las parejas. Y a mí me llama mucho la atención cómo las parejas tienen una etapa durísima, pero ya casi se logra. Cómo las parejas, sobre todo cuando están jóvenes, pues hay mucha pasión, mucho deseo. Y eso tienen que estar juntos y tener mucha intimidad. Nosotros sabemos que el sexo, como lo dispuso Dios, como Dios lo ordenó, está en el plan de Dios. Y nadie debe sentirse ni acomplejado ni mal si tiene una vida íntima, una vida sexual con su esposo, con su pareja, con su esposa, según el plan de Dios. Eso no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno. Y es parte del plan de Dios si se vive según el plan de Dios. Bueno, pero hay una cosa muy bonita, y es que después de esos primeros años de pasión encendida, hay un momento en el que sienten, bueno, ya conocimos cómo era esto. Ya conocimos, ya se supo cómo era, perfecto, maravilloso, pero empiezan a sentir ambos, casi siempre primero la mujer, que no es solo intimidad con su hombre lo que esa mujer quiere. Ella quiere ser mamá. Y eso también está en la naturaleza. La necesidad de la fecundidad. El deseo de dar vida. El deseo de prolongarse. Y es algo tan hermoso. Yo miro, por ejemplo, mis amigas, unas casadas, otras solteras que hubieran querido casarse, casadas
que hubieran querido. Uno mira a las parejas y uno se da cuenta, esa ternura que se les despierta. La ternura que está, eso está en la naturaleza, es que estamos hablando de los fines naturales. Usted mire, en condiciones normales, una niña, ya desde niña, a las niñitas les llaman la atención los animalitos pequeños y agarrarlos y cargarlos y consentirlos y cuidarlos. También a los varones, pero es mucho más fuerte en las niñas. Entonces hay otro fin natural, y ese fin natural es la fecundidad. Eso es algo muy bello. Y el último fin natural que queremos mencionar dentro del matrimonio, el último fin natural es una cierta seguridad. ¿Por qué? Porque después de unos años, sobre todo cuando los hijos van creciendo y les salen alas y van partiendo, entonces, ¿cuál es el tema que queda? El tema que queda es, bueno, quedó usted y quedé yo. ¿Y ahora qué? Exactamente. ¿Y ahora qué? Y por supuesto, la parte de la seguridad es muy importante. A mí me conmueve mucho la viudez porque yo conocí de cerca durante 12 años la viudez de mi papá. En el caso de mi familia murió primero la mamita. Y usted sabe que en muchas cosas más es lo que depende el hombre de la mujer que la mujer del hombre. Y yo miraba a veces a mi papá, lo miraba como tan solito, como tan desvalido, como tan frágil. Entonces la familia se convierte también en una seguridad. Por lo menos 2 veces le escuché decir a mi papá, él murió hace 2 años, en el 21 murió él, 2021. Y yo le escuché por lo menos 2 veces decir, no fuera por mis hijos, yo ya no estaría aquí. O sea, él se sentía frágil y él sentía que era el apoyo económico, práctico, de salud, de afecto de los hijos. Él vivió los últimos años, ya viudo, claro, él vivió con mi hermano menor y la esposa. Y ellos realmente le dieron mucho amor, mucho cuidado. La familia da eso. Entonces la familia da una cierta seguridad. A veces uno mira, por ejemplo, tengo el caso de un amigo, es un hombre tan piadoso, tan colaborador con la parroquia. Realmente me cae muy bien este señor, pero figúrese que él lamentablemente es separado y ya tiene sus años, él es un poquito mayor que yo y él es siempre animoso y le manda a uno bendiciones y saludos y es muy vital, Dios lo bendiga, pero uno sabe que es una persona que ya con la edad que tiene, eso declina. Y resulta que él no tiene ningún hijo allá en el país, en Colombia. Los hijos salieron del país y él separado de la esposa. Uno dice, este señor, sí, por ahora se ve fuerte, pero ¿cuál va a ser el futuro de este señor? ¿Qué le va a pasar a este hombre? Bueno, entonces, para sus apuntes, que veo que hay gente que está tomando apuntes, gracias a Dios. Por ejemplo, un señor Oscar. Que ahí lo veo, fíjense que no lo había mencionado hoy. Entonces, miren, ¿cuáles son los objetivos? Objetivos naturales. Crear una microsociedad, ¿cierto? Sí. Complementariedad. Porque hay muchas cosas de la mujer que le gustan al hombre. Eso no es solo lo físico. A veces las mujeres creen que solo los hombres las queremos por lo físico. Y uno las ve y dice, si fuera solo por eso, bueno. En todo caso, entonces la complementariedad. Y la mujer también encuentra, yo me acuerdo las conversaciones de los últimos años que vivió mi madre, yo tuve buenas y hermosas conversaciones con mi mamá. Y realmente uno se da cuenta que hay esa complementariedad, pero bueno. Entonces, a ver, vamos por orden. Los 4 fines naturales.
una microsociedad, complementariedad. La tercera, fecundidad. Y la cuarta, seguridad. Eso es. Entonces la familia nos da esos espacios. Y esos espacios, vuelvo a preguntar, ¿son buenos? Claro que son buenos. ¿Son queridos por Dios? Claro que es querido por Dios. Que usted no envejezca solo, que por el momento usted pueda tener su esposo, aunque sea solo para pelear, pero que tenga ahí su esposo, que tenga su esposa. Hombre, eso es bonito. Eso es bonito, eso es una bendición de Dios, eso está muy bien. Y todos los fines naturales están muy bien. El problema, ahora pasamos a la otra parte, los fines sobrenaturales. El problema está en que la mayor parte de la gente ni pensó ni piensa en los fines sobrenaturales. Ese es el problema que tenemos. Que la gente ni pensó ni piensa. ¿Y cuáles son esos fines sobrenaturales? Entonces vamos a hacer una explicación teológica aquí muy sencilla. Mire esto. Cuando nosotros en la Iglesia Católica hablamos de lo sobrenatural, usted no se imagina que es únicamente apariciones, milagros, cosas raras. No, póngale cuidado. Nosotros en la Iglesia Católica hablamos de lo sobrenatural siempre que interviene la gracia santificante. Es decir, siempre que interviene esa novedad que Cristo trajo con la redención, esa novedad que trajo el Espíritu Santo con su efusión. Lo que viene de la efusión del Espíritu Santo, lo que viene de la abundancia de la gracia redentora, eso es sobrenatural. Y entonces vamos a mencionar aquí también 4 fines sobrenaturales. Porque como dijimos 4 naturales, pues vamos a empatar el partido. Vamos a mencionar 4 sobrenaturales. Y usted se va a llevar alguna sorpresa tal vez. Para algunos esto ya es conocido, para otros puede ser novedad. Hagámonos esta pregunta. Todo lo que Cristo hizo y padeció, que se recuerda, por ejemplo, ahí, en esa sangre y agua, en ese misterio de la cruz, todo lo que Cristo hizo y padeció, ¿para qué fue? La respuesta nos la da la Biblia. Efesios capítulo 1 dice, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Santos e inmaculados en su presencia por el amor. Santos, esa es la palabra clave. Entonces el primer fin sobrenatural, ya usted sabe cuál es. Buscar la santidad. La santidad propia, la santidad de tu esposa o de tu esposo, la santidad de tus hijos. Ese es el primer fin sobrenatural, la santidad. Hay una manera muy concreta de recordar esto, y es con el sacramento del matrimonio. Usted sabe que en la Iglesia Católica todos los sacramentos tienen un ministro, o sea, el que administra el sacramento. Por ejemplo, ¿cuál es el ministro propio del sacramento de la Eucaristía? Pues el ministro propio es el obispo y el sacerdote. Este servidor de ustedes, por ejemplo, es por bondad de Dios sacerdote. Por eso vamos a tener la misa, Dios mediante, Día de la Misericordia, tenemos nuestra misa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy el ministro del sacramento de la Eucaristía. Bueno, la confirmación, el ministro propio, el obispo. El bautismo, ministro propio, el diácono o el sacerdote. En una emergencia un laico puede bautizar, pero emergencia.
Entonces, ahí está el ministro. Ahora mire esta pregunta. ¿Y en el matrimonio, cuál es el ministro? Bien, me encanta esta gente. Aquí que me vuelvan a invitar, con menos polen, pero que me vuelvan a invitar. La pareja. ¿Y el sacerdote qué hace ahí entonces? ¿O el diácono qué hace ahí en el matrimonio? Pues lo que hace es ser un testigo cualificado de parte de la iglesia para que conste el matrimonio entre la comunidad cristiana. Eso es lo que hace el sacerdote. Pero los ministros son ellos. Eso quiere decir que donde hay sacramento del matrimonio, ese hombre le administra el sacramento del matrimonio a esa mujer. Y esa mujer le administra el sacramento del matrimonio a ese hombre. Eso ya lo saben algunos de ustedes, porque vi que lo respondieron muy bien. Pero ahora les digo este otro detalle, que lo sabe menos gente. Y esa administración del sacramento del matrimonio, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Y a poco que uno recuerde, uno se da cuenta que obviamente empieza el día de la boda, obviamente la boda por la iglesia, el sacramento. Pero ¿sabes una cosa? Cada día tú le estás administrando el sacramento del matrimonio a tu esposa. Cada día le estás administrando el sacramento del matrimonio a tu esposo. Es decir, ¿qué es lo que hace un diácono cuando celebra un bautismo? Pues está compartiendo, comunicando la gracia divina. Eso es lo propio de los sacramentos, la gracia. Entonces, cada vez que tú compartes tiempo con tu esposo, con tu esposa, puede ser en la actividad más sencilla, la actividad más simple, más sencilla. Pero si tú estás amando bien y estás buscando el bien de tu esposo, tú le estás administrando. Tú eres canal, vamos a decirlo de esa otra manera. Tú eres canal de la gracia para ese esposo o para esa esposa. Entonces, primer fin sobrenatural del matrimonio y de la familia, se trata de buscar la santidad, la propia santidad y la santidad del otro. Y por consiguiente, el gran propósito del matrimonio es que ese hombre, que es tu esposo, esa mujer, que es tu esposa, pueda llegar un día ante Dios y pueda llegar, como dice San Pablo, santos e inmaculados en su presencia por el amor. Seamos sinceros. ¿Su esposa ya es santa? Ahora me van a responder como me dijo un señor: padre, santa no es, pero ella dice que es mártir. Entonces, seguramente no es santa todavía. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Hay que trabajar por la santidad de tu esposa. Fíjese que ahí ya nos salimos del nivel puramente natural. Ahora ya estamos hablando del nivel sobrenatural. Y la pregunta que yo me hago es, ¿las parejitas cuando se casan piensan estas cosas? No. La mayor parte, por lo menos creo que no lo piensan. No piensan que de verdad yo me estoy casando con esta mujer para que sea santa. Y como en la juventud, pues hay una realidad muy hermosa que se llama la belleza de la juventud. Entonces, pues es una jovencita preciosa, muy linda, muy suave, muy femenina, muy amorosa, muy dulce, bueno, todas las cualidades. Y ese hombre está pensando en la alegría de tener
a esa mujer y tenerla cerca y unirse a ella. Y bueno, eso no es que esté mal, pero se le olvidó un pequeño detalle. Y es buscar, ¿qué? La santidad. ¿De quién? De la pareja. De sí mismo y de la pareja. O sea, que ese hombre que se está casando con esa reinita de belleza tan dulce, tan hermosa, tan delicada, no es solo para conseguirle todas sus cremas, unturas, bases, perfumes, para que siga siendo bonita, no. Es para que ella ¿sea qué? Claro. Y eso significa que hay que orar mucho. Esa es una decepción que yo tengo como sacerdote. Les pregunta uno, ¿usted reza por su esposo? Y la persona piensa y dice, espere padre, espere, nosotros nos casamos hace 49 años. Sí, yo creo que yo sí he rezado algunas veces. ¿Cómo va a ser santo si no estamos orando por él? Segundo fin sobrenatural. El primero es buscar la santidad. Pero ya nos da, que de hecho ese es el principal. Ese es el principal. Segundo fin sobrenatural. Pues adivine qué, hijos santos. ¿Para qué hay que tener hijos? Ay, porque es que yo quiero tener un hijo, porque tan hermoso, un bebecito. Los bebés me encantan. Es tan hermoso un bebé que uno tiene ese bebé y no lo deja dormir. Es tan hermoso. Es ese bebé que se hace popó en todas partes. Es tan lindo ese bebé. Ese bebé que llora siempre, no lo deja uno ni atender la visita, ni ir a la predicación. Si usted quiere su bebé, perfecto. ¿Para qué quiere el bebé? No, pues ¿para qué voy a querer el bebé? Pues no sé, para que crezca, para que sea un hombre de bien, para que sea una mujer de bien. Muy corta esa respuesta. ¿Para qué quiere usted ese bebé? ¿Para darle santos? ¿A quién? A Dios. Eso suena muy exigente. ¿Darle santos a Dios? Y a veces uno mira y uno dice, uy, todavía le hace falta bastante trabajo a esta pareja. Con esos hijos le falta bastante. Les falta mucho todavía. Eso es así, si tiene razón, les falta mucho. Tiene toda la razón, les falta mucho. Pero hay que ir trabajando. Entonces, lo primero es buscar la santidad propia y de la pareja. Y lo segundo, buscar la santidad de los hijos. Ustedes que son muy inteligentes me van a preguntar, padre, pero si es la misma palabra santidad, ¿por qué habló primero de la pareja y luego de los hijos? La respuesta es, si no cuida la relación con la pareja, tarde o temprano los hijos se desvían, se descarrían. Se descarrilan, digamos mejor. Es que una cosa es la base de la otra. Hay que trabajar en las dos. Hay que trabajar en la santidad en pareja y hay que trabajar en la santidad con los hijos. Pero hay que trabajar sobre todo en la santidad con la pareja, que es la base del otro. ¿Por qué? Porque si ustedes no están de acuerdo en lo natural y en lo sobrenatural, los hijos se confunden. Eso es lo mismo que hacer un edificio. Primero hay que hacer el cimiento y luego sí echemos los pisos. El cimiento es la pareja, los pisos son los hijos. Bueno, llevamos 2. Tercer fin sobrenatural del matrimonio. Todo tiene que ver con la santidad porque todo tiene que ver con la gracia y el Espíritu Santo. Sanar. Hay muchas cosas que hay que sanar. La persona con la que tú te casaste, por cierto, aquí, ¿cuántos son casados? Levanten la mano. No sé por qué esa timidez, les digo levanten la mano y hacen así. Como diciendo, how do you plead? ¿No?
No, levante la mano así, yo me casé, así me casé. He sufrido como el que más, pero que me casé. Bueno, entonces, mire, la personita con la que usted se casó, esa personita con la que usted se casó, es una persona imperfecta. Que eso tampoco se dan cuenta en la boda. Porque en la boda ambos están muy bonitos. Uy, eso es tan bonito, sobre todo la novia, por eso dicen que no hay novia fea, dicen. Pero yo he conocido excepciones. Bueno, el hecho es que la novia va arregladísima. Ay, qué mujer tan hermosa, eso parece como una reina, va feliz, va sonriente. Ese hombre va con esa cara de angustia, con esa cara de felicidad a casarse. Bien, está bien, perfecto. Pero debería alguien recordarles, por eso a mí casi no me contratan para los matrimonios, porque no les gustan, los sermones míos no les gustan para los matrimonios, la gente quiere oírlo a uno para otras cosas. Pero ¿qué toca decirles a las parejas? Toca decirles, señor Teodolindo, señora Eufrasia, Teodolindo, me permito contarle que Eufrasia, la persona con la que usted se está casando, contiene, es como un paquete. Dentro del paquete hay cosas muy bonitas, porque acuérdese que es una reina de belleza. Ay, es que es tan bella, es tan dulce, es tan especial, y sonríe y se le abren unos huequitos. Todo muy bien, ¿no? Pero dentro del paquete vienen una serie de cosas, que son las que van apareciendo con el tiempo. Con el tiempo van apareciendo cosas. Para no extenderme mucho, porque el tiempo se nos va acabando, para no extenderme mucho, yo quiero contar una historia de mi familia. Sí, yo voy a hablar aquí un poquito de mi familia, con todo amor hacia mi familia. Mire, por ejemplo, mi papá, ya les conté, mi papá que murió hace un par de años, un hombre con grandes cualidades, un hombre que nos dejó tantas enseñanzas, todo eso muy bien, Dios lo tenga en su gloria. Pero mi papá llegó al matrimonio y él tenía también su paquete de cosas pendientes. Por ejemplo, y esto no será pecado que yo lo diga en público, porque esto pasa en muchos hogares, él traía unos cuantos traumas con su propio papá, o sea, con mi abuelito, el cual yo no conocí, porque él murió cuando yo era muy pequeño. Mi papá tenía unas cuantas heridas viejas con su propio papá. Entonces, cuando mi mamá ve que va pasando el tiempo y ella empezó a notar cómo hablaba él de su papá, y eso le chocaba mucho al oído a mi mamá. Y ella se puso en la tarea de que había que ayudar a que él se sanara. A base de oración y a base de palabras, unas más suaves, otras un poquito más duras, mi mamá trabajó durante años y años en la sanación de mi papá. Que si ustedes hubieran conocido a mi papá, nunca se hubieran imaginado que él tenía esa pequeña situación, tenía sus cuentas pendientes con su propio papá. A él no se le notaba casi eso, pero él lo tenía. Y mi mamá, claro, conviviendo con él, estando con él, se dio cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Que cuando la gente tiene como una amargura, cuando la gente tiene como un mal genio, muchas veces son traumas y heridas que traen de lejos. Y todo eso viene dentro del paquete. Acuérdese que el matrimonio es como una caja de Amazon. Usted abre la caja y ahí es donde se ve realmente lo que viene y lo que faltó.
Y usted no le ha pasado que compra y usted esculca y esculca la caja y dice, uy, pero faltó una pieza. Eso es lo mismo que le pasa cuando usted se casa. Usted esculca y esculca al esposo y dice, uy, le faltó una pieza. A este hombre no llegó incompleto. Seguramente no llegó incompleto físicamente, no. Pero llegó incompleto, ¿sabe cómo? Emocionalmente. Bueno, mi mamá estuvo trabajando en eso. Mi mamita murió mucho antes de mi papá. Y yo les voy a ser sincero, porque alguien tiene que ser sincero para que todos nos acostumbremos a que en todas las familias pasan cosas. El proceso de mi papá no estaba todavía completo. Pero yo pienso, yo le creo mucho a la intercesión de las almas del purgatorio, a que nosotros intercedemos por las almas del purgatorio y que ellas, en cuanto están unidas en caridad con Cristo, también pueden hacer algo por nosotros. Yo no sé si mi mamita está en el purgatorio, ya está en la gloria del cielo. Por supuesto que yo deseo que ella ya esté en el cielo desde siempre. Pero lo cierto es que el proceso de mi papá siguió. Y yo fui testigo del proceso que él tuvo sus últimos años. Y él logró una reconciliación muy grande con la memoria de su papá, por los buenos consejos y oraciones de la mamá, y otros que también ayudamos un tantico, porque otros también seguimos ayudando. Y mi papá en ese sentido murió tranquilo, pero yo puedo dar fe, murió tranquilo. Entonces, ¿cuál es el tercer fin sobrenatural? La sanación. Y lo mismo pasa con los hijos. Los hijos también tienen heridas. Los hijos también tienen frustraciones. Los hijos también tienen complejos, porque a los hijos también les pasan cosas. Los hijos también sufren de soledad. Los hijos también experimentan rechazo. Los hijos también tienen decepciones de amigos y de sí mismos. Cuarto fin sobrenatural. Hay que formar en la virtud. Cuando uno dice estas cosas, hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, madre mía, todo lo que me hace falta. Ay, con esta esposa, todo lo que me hace falta. Y voltean a mirar hacia la esposa y dicen, falta bastante, o falta bastante al esposo. Hay que formar en la virtud. Hay que cultivar los talentos que la persona tiene. Y que esos talentos de alguna manera le sirvan a Dios y a la humanidad. Hay personas que dicen, no, lo importante es que él esté tranquilo, que no ponga problema. Como quien dice que me deje la vida en paz a mí. El objetivo del matrimonio no es que él te deje la vida en paz. El objetivo del matrimonio es que él crezca en la virtud y tú también. Entonces tú piensas cuáles virtudes tiene tu esposo. Porque tu esposo no es solo una caja de defectos. Él tiene virtudes. Ayúdale a que cultive sus virtudes para la gloria de Dios y para el bien de la gente. En resumen, los 4 fines sobrenaturales son la santidad de la pareja, la santidad de los hijos, los caminos de sanación y la formación en las virtudes. Recomendaciones prácticas. Vamos terminando, mis hermanos. Recomendaciones prácticas entonces para practicar. Salió repetido. Para llevar la misericordia a tu hogar. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Ya que estamos con el número 4, sigamos con ese número. La primera recomendación es que hay que orar mucho más. Acuérdense la frase que San Ambrosio se cuenta que le dijo a Santa Mónica. Santa Mónica ya no sabía qué hacer con ese hijo súper inteligente llamado Agustín. Ya ella no sabía qué hacer. Y es conocida la anécdota. San Ambrosio se cuenta que le dijo a Santa Mónica, ya le has hablado mucho a Agustín de Dios, háblale ahora mucho a Dios de Agustín. Entonces hay que orar mucho.
Mucho es mucho. Mucho es muchísimo. Hay que orar mucho. La mayor parte de nosotros padecemos de una enfermedad que se llama poca oración. Y la poca oración nos desconecta del lenguaje de Dios. Poca oración. Mire, a mí me enseñaron esta comparación que me gustó mucho. La oración, según las palabras de San Juan Pablo II, es como un diálogo con Dios. Usted para dialogar necesita un lenguaje. Si usted va a hablar con una persona que solo habla francés, pues te toca hablar francés. Il faut parler le français. Tienes que hablar francés. Si no hablas francés, no puedes hablar con esa persona. Y lo mismo con cada idioma. Pues existe el idioma de Dios. ¿Cuál es el idioma de Dios? Pues es el idioma de la oración. ¿Y cómo puedo yo mejorar mi oración? De nuevo acudimos a San Agustín. Yo tengo un sobrino que es sacerdote agustino. Él estará feliz de ver cómo yo cada rato cito a San Agustín. Miren lo que nos dice San Agustín. Para que el hombre alabara dignamente a Dios, se dignó Dios alabarse a sí mismo en los salmos. Hermanos, no hay mejor escuela de oración que la palabra de Dios. A veces uno cree que la oración prolongada es que uno dice y dice las mismas cosas y repite: Señor, haz esto, por favor, haz esto, Dios mío, Señor, por favor, te pido por mi esposa, que recupere su cintura, Señor. Bueno, normalmente la gente ora por cosas más importantes, ¿no? Porque esa intención no está así como tan espiritual. Entonces es ore y ore y ore, ¿no? Entonces no solo la primera recomendación es que hay que orar, pero hay que mejorar la calidad de la oración. Eso es lo que se nos olvida. Hay que mejorar la cantidad, pero también hay que mejorar la calidad. Eso me gusta. Hay que mejorar la cantidad y la calidad. La calidad. Es impresionante lo que Dios puede hacer con una oración sencilla, pero hecha desde lo más profundo del corazón y en profunda unidad con la voluntad de Dios. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación práctica para la misericordia en la casa es que hay que aprender a escuchar. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de aprender a escuchar? Yo únicamente les estoy compartiendo cosas que he aprendido por el camino. La mejor manera de aprender a escuchar es aprender a preguntar. Muchos de nosotros no sabemos preguntar. Porque o no preguntamos porque decimos, bueno, allá él, que termine en Dios mío el Starship. Para montarlo, dice ya la señora, para montarlo y mandarlo a Marte. Porque la luna está demasiado cerquita. Mandarlo para Marte. Entonces, mire. Regresa rápido. Oiga, entonces tenga en cuenta que necesitamos orar, pero necesitamos escuchar. Entonces hay veces que uno no se interesa por las personas. Y a veces vivimos en la familia como extraños. Ahí vive la gente. En muchos hogares pasa eso. La gente entra, la gente sale. Se preparan algo en la cocina. Vamos a conversar. Bueno, conversemos. ¿Cómo está el clima? Bueno, el clima parece que como va a llover, parece que se me va a dañar el programa que tenía. Sí, tal vez a mí también. Bueno, nos vemos. Son conversaciones tan superficiales. Entonces, necesitamos aprender a preguntar. Porque el otro extremo es que preguntamos, pero de una manera como quien está pidiendo cuentas. Es decir, como el tribunal de la Inquisición. Y eso sí es tremendo. Bueno, mi amor, una curiosidad.
Ayer entre las 3:10 y las 3:25, ¿qué estabas haciendo? Entonces, eso no facilita. Aprender a escuchar es aprender a preguntar. Y aprender a preguntar es aprender a darle alivio a un corazón. Si tú ves que la persona, y tú le preguntas y la persona abre su corazón, y tú tienes que aprender, para esto son buenísimas las mujeres, Dios le ha dado tanto a la mujer. Aprende a leer el rostro. Tú ves que la persona va soltando lo que tiene. A veces es difícil, porque hay gente que es muy reservada y se encierran allá en su mundo. Pero hay que aprender a escuchar, esa es la segunda. Tercera, no se puede tener misericordia sin entender la palabra proceso. Esto lo destaca mucho el Papa Francisco, el proceso. Hay que entender que todos somos work in construction, ongoing work. Somos trabajo que se está haciendo. Somos trabajo, somos obra en construcción. Work in progress es la expresión que más utilizan. Work in progress. Entonces, cuando mires a tu esposa, cuando mires a tu esposo, por ejemplo, lo miras roncando. Entonces tú miras a tu esposo, tú tienes que decir, he is work in progress. Sí, no está acabado de hacer. La misericordia es entender eso. La misericordia es entender que Él va por unas etapas, que a veces son largas, que a veces son difíciles, que a veces desafían nuestra paciencia. Sí, es así. Pero hay que entender eso, que es un proceso, que es un proceso. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, bien sé yo que el alma es primero imperfecta y solo después perfecta. Es un proceso. Y en ese proceso ni tú, ni yo, ni él, ni nadie saben cuántas etapas le faltan. Eso es algo muy bonito cuando uno ha visto una persona vivir hasta el final. Muchos de los que estamos aquí ya hemos tenido que despedir a nuestros papás. Aprende de esas muertes y cómo viene un proceso y la persona va cambiando. Y en muchas cosas muchas veces va mejorando. Y va entrando en humildad y la humildad que no tenía la va encontrando y la oración que no tenía la va encontrando. Entonces tener misericordia es tener esa paciencia, la paciencia del progreso, la paciencia del proceso. Y lo que yo digo como un chiste de que viste a tu esposo roncando, suponiendo que ronque, que yo creo que los esposos de aquí no roncan, pero bueno. Pero, ¿qué es lo que yo te quiero decir? De verdad que un buen momento para orar por las personas es cuando duermen. Cuando duermen. Es un momento muy bello, eso no tiene nada de mágico, es simple, es psicología muy simple. Es darse cuenta que en ese momento Dios te está recordando que es solo un ser humano y es vulnerable. Dios te lo está recordando. Última recomendación, y con esto terminamos, hermanos. Esta recomendación la tomo de una frase que de verdad nos habla de misericordia. La frase, como yo la leí en uno de esos memes que circulan por internet, una frase muy tierna, se las voy a repetir aquí. Decía de esta manera: dime que me amas, también cuando no lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Eso es misericordia. Escriban esa frase que les conviene. Después salen de aquí, se les olvidó la frase y ya no vuelven a invitar al Padre Nelson. Y jamás volverá la frase. Repito la frase. Dime que me amas. Eso lo voy a poner entre comillas. Dime que me amas. También cuando menos lo merezca, porque será
¿Cuándo qué? Cuando más lo necesite. Cuando más lo necesite. Eso es misericordia. Cuando la relación está perfecta, como en una tercera o quinta luna de miel. Ay, estamos en un momento tan especial con mi esposa. Ella es tan dulce que me hizo diabético. Ella... Entonces, bueno, estamos en un momento muy bello con mi esposa, ¿no? Con mi esposa estamos en un momento tan hermoso y ella realmente es mi amorcito, mi dulzura, mi corazón de melón. Bueno, y todas esas cosas lindas que se dicen, que uno como sacerdote, a veces uno no sabe si se están diciendo ternuras o están de pelea, porque se dicen unas cosas, ¿no? Por ejemplo, honradamente yo no entiendo, y se lo dicen con cariño. Gorda, tal cosa, flaca, negro, no sé qué. Mi papá, ustedes saben que tengo que hablar de mi papá porque es la pareja que tuve más cerca. ¿Qué voy a hacer? Mi papá le decía a mi mamá negra. Ellos duraron casados 49 años, 6 meses. Más o menos en el año 48 ya ella se cansó de que le dijera negra. O era por molestar. Él le decía negra y ella le respondía blanco. Hermanos, dime que me amas, también cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Mire, después de una pelea, cuando todavía las cosas están así un poco tensas y están un poco heridos, busquen el momento y pídanle la luz a Dios y díganle eso. Yo doy muchos ejemplos de pareja por lo que les expliqué, que es muy importante afianzar la pareja. Pero esto vale también para los hijos. Y como veo varios jóvenes aquí, yo les digo, queridos muchachos, díganles a sus papás también que los aman. No los traten únicamente como si fueran un ATM. Papá, necesito. Ese papá también necesita que tú le digas gracias. Y tal vez, wow, ya me conectaron con Alexa o con Siri o con alguien. Es importante que tú le digas también así. No estás en el mejor momento con tu papá, tuvieron una tensión, un momento feo, antes de que las cosas se arreglen. Dile inesperadamente, papá, hay una cosa que te quiero decir, que yo estoy muy agradecido contigo por tantas cosas, solo quería decirte eso. Hermoso, eso es misericordia. ¿Y sabes por qué es misericordia? Porque la otra persona ni siquiera lo está esperando. Termino con esa frase. Dime que me amas, también cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Pónganse de pie, por favor. Señor Dios, enséñanos a practicar la misericordia. Enséñanos a vivir la misericordia, Señor, en las cosas pequeñas, en la vida de cada día. Enséñanos a practicar la misericordia, Señor. También cuando estemos cansados, también cuando la frustración nos visite. Enséñanos a vivir la misericordia, porque tú eres misericordioso con nosotros todos los días, no solo los días en que nos portamos bien. Enséñanos a vivir la misericordia. Trae ahora tu bendición sobre este pueblo que se ha congregado en este día tan hermoso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para Cristo, que es misericordia del Padre con nosotros, el aplauso, por favor.